La cámara del Consejo Galáctico bullía con el bullicio habitual de 1000 especies debatiendo asuntos de importancia universal, o como me gusta llamarlo, 1000 burócratas sobrepagados discutiendo sobre nada mientras los verdaderos problemas se pudrían como platos sin lavar en un apartamento de soltero. Me llamo Bextari y he sido oficial de cumplimiento de la División de Ejecución Galáctica durante casi 40 ciclos. Lo suficiente para saber que la mayoría de las regulaciones las escriben personas que nunca han puesto un pie fuera de sus oficinas con clima controlado. Lo suficiente para dejar de preocuparme por la política. Lo suficiente para reconocer los problemas cuando los vi entrar por la puerta. ¿Y los problemas? Bueno, los problemas acababan de llegar, con botas de combate y una sonrisa que decía que sabía exactamente qué tipo de caos estaba a punto de desatar. La humana medía 1,70 metros, lo que, según había aprendido, era el promedio para su especie. Cabello rojo recogido en lo que llamaban una coleta. Ojos verdes que no se perdían nada. Su nombre era Teniente Maya Reeves, y según su expediente, había sobrevivido a 3 conflictos importantes en su ejército planetario antes de unirse al cuerpo diplomático humano. El expediente también señalaba, en lo que sospeché era una subestimación diplomática, que tenía enfoques creativos para la resolución de problemas. Traducción. Rompía las reglas como si fueran de cristal. Oficial Bextari, dijo, extendiendo la mano en ese peculiar ritual de saludo humano. Rocé brevemente mi manipulador principal con el suyo, sintiendo el calor de su piel. Los humanos son apasionados, tanto literal como figurativamente. Teniente Reeves, confío en que comprenda por qué la han convocado. Su sonrisa se ensanchó. Tengo varias teorías. ¿Quieres oírlos? No particularmente. Señalé el campo de detención donde su equipo confiscado estaba suspendido. Trajiste armas a una cumbre diplomática del Consejo. Armas prohibidas, específicamente. Miró el campo, luego a mí, con las cejas arqueadas. Esos son artículos deportivos. Artículos deportivos. Por supuesto. Equipo recreativo. Abrí la pantalla holográfica, repasando las imágenes de los artículos en cuestión. Un arco compuesto, 60 flechas con diferentes configuraciones de punta, un arco recurvo, una ballesta, 3 tipos diferentes de ondas, una bandelier de cuchillos arrojadizos, algo llamado chakra, y lo más desconcertante de todo, un palo de madera que, según ella, era un bastón de práctica. Teniente, estas son armas. Son herramientas recreativas primitivas utilizadas en recreaciones históricas y deportes competitivos. Están diseñadas para matar. También lo es un tenedor, si eres lo suficientemente creativo. Se apoyó en mi escritorio, completamente tranquila, a pesar de estar en lo que equivalía a un interrogatorio. Mire, oficial, ¿de verdad leyó la subsección 7734b del reglamento? ¿12? Lo había hecho varias veces. Decía claramente que las armas de energía avanzada, los dispositivos de plasma, los aceleradores cinéticos y los disruptores moleculares estaban prohibidos en todas las instalaciones del Consejo. Nada de flechas y palos afilados, porque ¿quién en su sano juicio pensaría que eran amenazas en una era donde los viajes son más rápidos que la luz? Los humanos, al parecer. Esos son. El reglamento menciona específicamente armamento avanzado, dije lentamente. Y estos, señaló su equipo, son lo más inacabado que se puede conseguir. Mis antepasados usaban versiones mejores de estos hace 12.000 años. En todo caso, traerlos es como llevar un artefacto histórico a un museo. Trajiste 12 artefactos históricos a una conferencia de paz. Yo traje equipo deportivo para mantenerme en forma durante una larga misión diplomática. Hay una diferencia. La diferencia es la intención del oficial. Abrió su propio bloc de datos, hojeando archivos con poca práctica. Estoy registrada en la Asociación de Combate Histórico Humano. Miembro activa desde hace 8 años. Compito en torneos. Incluso traje mis documentos de certificación.
Verifico que todo sea legal y transparente. Estudié los documentos. Parecían legítimo, con récords de competición, certificaciones de entrenamiento de seguridad y una impresionante colección de premios. Maya Reeves, al parecer, era particularmente hábil en algo llamado tiro con arco a caballo, que consistía en disparar flechas mientras montaba un animal llamado caballo. Había visto caballos en la base de datos cultural humana. Eran grandes, musculosos, y al parecer, propensos a entrar en pánico ante la menor provocación. Déjame entender esto, dije, con las mandíbulas chasqueando en lo que probablemente parecía frustración. Disparas flechas mientras montas un animal diseñado evolutivamente para huir del peligro. Es divertido. Su rostro se iluminó con genuino entusiasmo. Deberías probarlo alguna vez. Soy una Belcari. Tenemos exoesqueletos y 6 patas. Aún mejor. Tendrías una estabilidad increíble. Veo un gran potencial aquí. Esta conversación se me estaba escapando. Volví a centrarme. Teniente Reeves, aunque técnicamente su equipo no viole la letra de la ley, sin duda viola el espíritu. Estos artículos pueden causar daño. También el embajador de Riel 7 puede, pero nadie lo va a poner en un campo de detención. Tenía razón. El embajador Krelnot había enviado a 4 asistentes a la enfermería esta misma semana con su personalidad tóxica, y eso sin contar a los 3 que renunciaron. Pero eso era diferente. Probablemente. El consejo está preocupado, dije, intentando sonar oficial. ¿Su especie tiene fama de qué? De ser genial. Estaba sonriendo de nuevo. ¿De violencia? ¿De encontrar maneras de convertir todo en arma? ¿De convertir situaciones pacíficas en escenarios de combate a base de pura determinación y terquedad? Lo dices como si fuera algo malo. Es algo malo cuando se supone que debes construir relaciones pacíficas. Oficial Best. Su voz perdió su tono juguetón, adquiriendo un tono que me recordó que, de hecho, era una oficial militar condecorada. Mi gente lleva 30 años en la comunidad galáctica. 30 años de demostrarnos a nosotros mismos, de luchar cuando otros no lo hacían, de plantar cara cuando otros se sentaban, de hacer los trabajos duros que todos los demás, demasiado civilizados, no podían manejar. No se equivocaba. Los humanos habían llegado al escenario galáctico como un meteoro, ruidosos e imposibles de ignorar. Se habían ofrecido de inmediato como voluntarios para las misiones de paz más peligrosas. Se habían lanzado a campos de investigación que otros consideraban demasiado arriesgados. Habían explorado sistemas que otros habían descartado como inhabitables y los habían convertido en su hogar. También se habían peleado con 3 cárteles piratas diferentes. Uno, y lo convirtió en una canción para beber. Recuerdo el incidente de la estación Z, admití. Sonrió, pero ahora era diferente. Más triste. ¿Estuviste allí? Seguridad perimetral. Vi llegar tus naves. La estación Z había sido un puesto minero cerca de la frontera. Los piratas CRE la habían tomado, reteniendo a 2000 trabajadores como rehenes. El Consejo había debatido durante semanas sobre el enfoque diplomático adecuado. Los humanos debatieron durante unos 20 minutos antes de lanzar una operación de rescate que, según todo análisis táctico, debería haber sido un desastre. Lo había sido desde cierto punto de vista. Las bajas humanas habían sido considerables, pero habían rescatado a todos los rehenes con vida, y los CRE habían aprendido que no se podía jugar con los humanos. Perdimos gente buena ese día, dijo Maya en voz baja. Luego se deshizo del tema, recuperando su actitud juguetona como una armadura. Pero no estamos aquí por eso, ¿verdad? Estamos aquí porque alguien del Consejo vio el manifiesto de mi equipo y entró en pánico. El embajador Trelnik, del Imperio Soratiano, solicitó específicamente su desarme inmediato. Claro que sí, se rió, pero no tenía mucha gracia. Déjame adivinar. Está presionando mucho para que se vote la expansión de la jurisdicción del Consejo a los territorios fronterizos.
No dije nada, lo cual fue respuesta suficiente. Y los humanos tienen colonias allí. Colonias que no quieren que los burócratas del Consejo les digan cómo vivir. Asintió lentamente. Así que encuentra la manera de hacernos parecer peligrosos, no civilizados, incapaces de autogobernarnos. Lo presenta como un problema de seguridad. Muy astuto. Menuda acusación, teniente. Es política, oficial. Solo política. Se irguió. Ahora, todos son negocios. Así que aquí está mi contraoferta. Déjame quedarme con mi equipo. Todo. A cambio, haré una demostración al Consejo. ¿Una demostración de qué? De lo primitivas e inofensivas que son estas armas. Les demostraré que en la era de los rifles de plasma y los generadores de escudos, un arco y una flecha son tan peligrosos como una mirada severa. Hizo una pausa. A menos, claro, que alguien quiera ofrecerse voluntario para comprobar esa teoría de cerca. Nadie se va a ofrecer. Entonces no hay peligro, ¿verdad? Su lógica era exasperante porque era sólida. Mire, oficial, sé que solo hace su trabajo. Lo respeto, pero no voy a dejar que me desarmen porque algún político quiera ganar puntos. Mi gente luchó demasiado para llegar hasta aquí y no vamos a ceder ahora. La miré de verdad. La determinación en sus ojos, su forma de estar, equilibrada y preparada a pesar de la postura relajada, las cicatrices en sus manos que denotaban una vida dedicada al entrenamiento y al combate. Los humanos tenían un dicho, algo sobre las colinas donde morir. Al parecer, este era suyo. Tendré que consultarlo con mis superiores, dije finalmente. Por supuesto. Estaré en mis aposentos cuando me necesite. Se giró para irse, pero hizo una pausa. Oficial. Gracias. ¿Por qué? Por escuchar. Por no asumir lo peor. Eso es más de lo que la mayoría de las especies nos han dado. Se fue. La puerta se cerró con un siseo tras ella. Me quedé en silencio un largo rato, contemplando su equipo colgado. Luego comencé a redactar mi informe, sabiendo ya que iba a ser un día muy largo. La respuesta de mis superiores llegó más rápido de lo esperado. Permiso concedido. La demostración tendría lugar en la arena auxiliar del Consejo, normalmente utilizada para exposiciones culturales. La seguridad sería máxima, los equipos médicos estarían a la espera, y yo sería personalmente responsable si algo salía mal. Maravilloso. El día de la demostración llegó con la sutileza de una supernova. La arena estaba abarrotada. No solo los miembros con derecho a voto, sino también su personal. Reporteros de una docena de importantes cadenas. Científicos del Instituto Santari de Xenobiología. Incluso algunos espectadores de la población general que habían oído rumores y querían ver a la humana con sus armas primitivas. Vi a la embajadora Trellick en la primera fila. Su rostro escamoso, con una expresión que entre los de su especie parecía una sonrisa, se creyó vencedor. Creyó que esta demostración sería el último clavo en el ataúd diplomático de la humanidad. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Maya entró en la arena ante reacciones encontradas. Curiosos chirridos de algunas especies, chasquidos nerviosos de otras, un silencio sepulcral de los seratianos. Vestía lo que ella llamaba equipo, que parecía una combinación de acolchado protector y traje histórico. El arco que llevaba en la lata de la mano era el compuesto. Poleas, levas y materiales modernos moldeados en una forma antigua. Honorables miembros del Consejo, empezó, su voz se transmitía por la acústica de la arena. Gracias por esta oportunidad. Hoy voy a demostrar varias formas de lo que los humanos llaman arquería, el arte y deporte de disparar flechas con un arco. Golpeó una flecha, tensándola con un movimiento suave. El movimiento era hipnótico, grácil. Luego la soltó, y la flecha voló por la arena para hundirse en un blanco al que ni siquiera la había visto apuntar. Justo en el centro. El tiro con arco ha formado parte de la cultura humana durante más de 60.000 años, continuó, mientras lanzaba otra flecha.
Lo usábamos para cazar, para la guerra, para sobrevivir, otro disparo, otro golpe perfecto. Pero como muchas herramientas de violencia, lo transformamos en un deporte, una disciplina, un arte. Se movía, dando vueltas por la arena mientras hablaba, disparando flechas con precisión despreocupada. Cada una daba en el blanco. Cada una demostraba control, habilidad y, sí, peligro, pero peligro controlado, peligro controlado. Las normas de armas del Consejo, dijo, lanzando 3 flechas en rápida sucesión, se centran en tecnología avanzada. Armas de energía que pueden arrasar edificios, plasma que puede derretir cascos de naves espaciales, armas cinéticas que rompen escudos planetarios. Las 3 flechas dieron en el blanco. Estas son palos y cuerda. Cambió de arma y sacó el arco recurvo. Más simple, más tradicional. Este diseño tiene miles de años, sin piezas móviles, sin fuente de energía, solo madera, cuerda y física. Demostró que sus movimientos fluían como el agua. Requiere fuerza, práctica y dedicación. No puedes simplemente cogerlo y usarlo con eficacia. Con el rabillo del ojo, vi a Treyanik removiéndose en su asiento. Esto no iba como lo había planeado. Pero el oficial Vesfergi planteó un punto válido cuando nos conocimos, dijo Maya, y sentí que todas las miradas en la arena se volvían hacia mí brevemente. Gracias por eso. Dijo que estos pueden causar daño. Tiene razón. En las manos equivocadas, con malas intenciones, cualquier herramienta puede ser un arma. Disparó de nuevo, pero esta vez la flecha partió otra flecha que ya estaba en el blanco. Presumiendo ahora. Varias especies se quedaron boquiabiertas. Los humanos, estaba aprendiendo, tenían un don para lo dramático. Así que, permítanme abordar la verdadera pregunta. Bajó el arco, mirando directamente a los miembros del Consejo. La pregunta no es si estos son peligrosos. La pregunta es si yo lo soy, si los humanos lo son, si se puede confiar en nosotros, en mí. Su voz tenía peso. Ahora, emoción. Mi gente ha sangrado por la comunidad galáctica. Nos hemos sacrificado. Hemos demostrado nuestra valía en combate y en paz. Y ahora, porque a un embajador le parece políticamente conveniente, nos, blancos, sacó la flecha y disparó por encima del hombro sin mirar. Un golpe perfecto. Luego otra y otra. Somos violentos. Somos supervivientes. Somos testarudos e imprudentes. Y convertimos todo en un arma porque durante la mayor parte de nuestra historia, tuvimos que hacerlo. La arena estaba en silencio sepulcral. Pero también somos artistas, atletas, soñadores que alcanzaron las estrellas y lo lograron. Somos la especie que tomó las herramientas de guerra y las convirtió en instrumentos de deporte, que tomó el combate y lo convirtió en danza. Ella disparaba sin parar, un ritmo de tensar y soltar que llenaba la arena con el canto de las cuerdas de los arcos. Y si eso te asusta, si la idea de humanos con nuestras armas primitivas y nuestra determinación primitiva te aterroriza, entonces quizás deberías preguntarte por qué. Se detuvo, respirando con dificultad, las flechas estudiando cada objetivo en la arena con perfecta precisión. Entonces dejó el arco en el suelo y caminó hacia el centro, con las manos visibles y vacías. Solo soy una humana, una mujer con un arco. Si soy una amenaza tan grande, entonces deténganme. Nadie se movió. El silencio se prolongó, la tensión crecía como la cuerda de un arco tensado. Entonces, desde algún lugar del público, alguien comenzó a aplaudir lentamente. Luego otro, luego más. No todas las especies aplaudieron, pero la intención era clara. Agradecimiento. Respeto. Incluso algo de miedo, pero miedo atemperado con comprensión. Miré a Trejik. Su rostro era indescifrable, pero su postura lo decía todo. Había perdido, y lo sabía. Maya había tomado su arma política y la había convertido en una demostración de capacidad humana. Había demostrado peligro, sí, pero también control, habilidad,
la capacidad de convertir la violencia en belleza. Muy humano. Pensándolo bien, la votación de esa noche fue en contra de la propuesta de expansión seratiana, no solo por la demostración de Maya, pero ciertamente no había dolido. Mientras presentaba mi informe final, apareció de nuevo en la puerta de mi oficina, con la misma sonrisa en el rostro. Entonces, dijo, sobre esos cargos retirados oficialmente. Nunca violaste ninguna regulación. Y extraoficialmente, asustaste muchísimo a la mitad del consejo e hiciste que la otra mitad quisiera practicar tiro con arco. Se rió de eso, genuina y cálida. ¿Sabes qué es lo gracioso? Casi no traje el equipo. Pensé en dejarlo en la tierra. Luego pensé, ¿por qué debería? ¿Por qué debería cambiar mi forma de ser? Porque alguien podría encontrarlo inconveniente. La mayoría de los seres habrían elegido la discreción. La mayoría de los seres no son humanos. Se giró para irse, luego se detuvo, igual que antes. Oye, oficial. Esa oferta de probar el tiro con arco montado. Iba en serio. Estamos montando un campo de tiro fuera del barrio diplomático. Deberías pasar. Lo pensaré. Sabía que no lo haría, pero sonrió de todos modos y se fue. Me senté en mi oficina. Amanata mirando la grabación holográfica de su demostración, observándola moverse con esa combinación perfecta de gracia y violencia. Humanos imposibles, exasperantes, inspiradores. Habían estado en la comunidad galáctica durante 30 años, y ya habían dejado su huella, no solo en combate o exploración, sino de maneras como esta. Al negarse a ceder, al convertir la confrontación en conversación, al tomar sus armas primitivas y su determinación primitiva y demostrarle a la galaxia que a veces lo primitivo funcionaba bien. El arco estaba en sus aposentos, devuelto a su dueña. No era una amenaza, no era una violación, solo una herramienta, solo un deporte, simplemente muy humano. Y en algún momento de algún debate futuro, cuando otra especie cuestionara el lugar de la humanidad entre las estrellas, alguien recordaría este día. Recordaría a Maya Reeves y sus armas primitivas y su demostración de habilidad nada primitiva. Recordaría que a veces la respuesta más avanzada a un desafío no es tecnología en absoluto. A veces es simplemente tener el coraje de tensar el arco y lanzar la flecha. 3 semanas después de la demostración de Maya, pensé que todo el incidente había quedado atrás, archivado como 1000 otras peculiaridades diplomáticas que cruzaban mi escritorio anualmente. Debería haberlo sabido. Los humanos no archivan. Se intensifican. La alerta de emergencia sonó en mí. Comunicadora lo que los humanos llamaban las 3 de la mañana. Hora de la estación. Había estado sumido en un sueño profundo. Mi exoesqueleto se relajó en la cámara de regeneración que yo llamaba cama. El ping me devolvió a la conciencia con la suavidad de un aterrizaje forzoso de un carguero. Oficial Vestari, preséntese en la base de Atraque 7 inmediatamente. Tenemos una situación. Una situación. En mi trabajo, esa palabra abarcaba todo, desde pequeños errores de papeleo hasta la inminente destrucción de la estación. Dada mi reciente suerte con los humanos, sospechaba que esto se encontraba en un punto intermedio. Llegué a la bahía de Atraque y la encontré sellada, con personal de seguridad apostado en cada entrada y a mi supervisor, el comandante Plexor, dando vueltas en círculos. Su especie hacía eso cuando estaba estresada. Da vueltas y vueltas como un dron de limpieza averiado. Dime que tienes algún tipo de conexión con el humano, dijo sin preámbulos. Mi estómago, si lo hubiera tenido en el sentido tradicional, se me habría encogido. Teniente Reeves. No, Capitán Jackson Hull. Su nave acababa de atracar 30 minutos antes. Hace tiempo, sin programar, sin invitación, y cuando intentamos rechazarlo, alegó inmunidad diplomática y protocolos de santuario de emergencia. Busqué la información en mi bloc de datos. El capitán Jackson Holt, humano, 42 años estándar, es militar como parecía ser la mitad de su especie,
Ahora trabajaba como lo que los humanos llamaban consultor de seguridad independiente. Lo que sospeché era un código para algo menos legal. Su nave, la Defiant Runner, era un carguero modificado con suficientes mejoras de armamento como para poner celoso a un crucero de patrulla. ¿Cuál es la emergencia?, pregunté. Ese es el problema. No lo dice. Simplemente sigue exigiendo hablar con alguien con autoridad que entienda la cultura humana y no intente arrestarlo de inmediato. Y pensaste en mí porque no arrestaste al teniente Reeves cuando todas las regulaciones decían que debías hacerlo, porque de alguna manera convenciste al Consejo de que las armas primitivas eran aceptables en una cumbre diplomática. Porque, oficial, eres lo más parecido que tenemos a un especialista humano. Dejó de caminar el tiempo suficiente para mirarme directamente. Además, preguntó específicamente por ti por tu nombre. Eso fue preocupante. Nunca he conocido a este humano. Bueno, él te conoce o sabe de ti. De cualquier manera, vas a entrar. El interior de la bahía de Atraque estaba tenuemente iluminado, que aparentemente era como los humanos preferían sus naves. Algo en su evolución en un planeta con un solo sol les hacía apreciar las sombras. Los desafiantes corredores estaban sentados en el centro de la bahía como un depredador. Dormido. Todos los ángulos, armaduras, placas y armas que probablemente violaban 15 tratados diferentes. El capitán Holt estaba de pie al pie de la rampa de embarque, alto incluso para los estándares humanos. Piel oscura, cabeza rapada, ojos que habían visto cosas que probablemente no podría imaginar. Llevaba una chaqueta llena de parches, cada uno contando una historia que nunca entendería del todo. Con decoraciones de combate, insignias de unidad, una pequeña bandera terrestre bordada sobre su corazón. Oficial Vestari, dijo con voz profunda y tranquila. Gracias por venir. Sé que es temprano. Capitán Holt, está causando un gran revuelo. Sí, lo siento, pero tengo un problema que requiere atención inmediata, y la burocracia de la estación se mueve tan rápido como una babosa en estasis. Señaló la nave. Tengo un cargamento que técnicamente viola unas 40 regulaciones del Consejo. Pero antes de que sellen esta bahía y confisquen mi nave, necesito que entiendan qué está pasando realmente aquí. ¿Por qué no empiezan por decirme qué es el cargamento? Personas. 73 refugiados de las colonias del alcance exterior, en su mayoría humanos, pero tenemos algunos tayurianos, un puñado de mineros Vex y 3 familias hortianas. Me miró a los ojos. Huyen del sindicato. El sindicato. Incluso yo conocía ese nombre. Una organización criminal que había crecido como un tumor en los espacios sin gobierno entre la jurisdicción del Consejo. Tráfico, extorsión, cosas peores que no tenían nombre en compañía educada. El Consejo llevaba 5 años debatiendo cómo manejarlos. Debatiendo mientras la gente sufría. Si son refugiados, ¿por qué no recurrir a los canales adecuados? Porque los canales adecuados llevan meses. Esta gente tiene días, tal vez horas. El sindicato no perdona deudas ni permite que los activos se desprendan. Sacó una pantalla holográfica de su dispositivo de muñeca. ¿Ves estos implantes de rastreo? Todas esas personas tienen uno. El sindicato los usa para monitorear a sus trabajadores. Excepto que estos trabajadores decidieron que preferían morir libres que vivir como esclavos. Examiné la pantalla. Los implantes eran sofisticados, de grado militar, en realidad. Probablemente robados de alguna armería del Consejo hace años. Si tienen dispositivos de rastreo, el sindicato sabe dónde están exactamente. Por eso necesito refugio, asistencia médica y unas 12 horas para que me los quiten antes de que aparezca un equipo de exterminio del sindicato para reclamar su propiedad. Me miró fijamente. Y necesito a alguien que no me complique esto con burocracia mientras la gente muere. Me estás pidiendo que viole múltiples protocolos. Te pido que hagas lo correcto. ¿No es por eso que te convertiste en oficial de cumplimiento, para ayudar a la gente? Honestamente,
Me convertí en oficial de cumplimiento porque el sueldo era decente y las prestaciones de jubilación excelentes. Pero él no necesitaba saberlo. Déjame ver a los refugiados. Dije que el interior de su nave era estrecho. Un espacio de carga acondicionado, forrado con ropa de cama improvisada y comodidades básicas. El olor me impactó primero. Miedo, sudor, cuerpo sin lavar, desesperación. 73 seres apiñados en un espacio destinado a carga, no a personas. Pero estaban callados, disciplinados, observándome con expresiones que iban de la esperanza al terror. Una mujer humana cerca de la proa, de unos 20 años, sostenía a un niño pequeño contra su pecho. El niño tenía uno de esos implantes de rastreo visibles a través de la piel translúcida, con un tenue brillo rojo. ¿Cuánto tiempo lleva huyendo?, le pregunté al capitán Holt. 18 días. Los recogió de una operación minera colapsada en Kepler 442b. El sindicato los tenía trabajando en las vetas profundas, 80 semanas, raciones de hambre, sin atención médica. Apretó la mandíbula. Se enteró por un contacto. No podía dejarlos allí. Así que violó el territorio del sindicato, robó a sus trabajadores y huyó directamente, entrando al espacio del consejo esperando protección. De eso se trata. Sí, debí haber llamado a seguridad en ese momento. Debí haber seguido el procedimiento. Pero vi esas caras, la de esa niña con el implante brillante, y tomé una decisión que probablemente acabaría con mi carrera. ¿Cuánto personal médico necesitan? La expresión del capitán Holt cambió. Alivio. Gratitud. Tenemos una doctora a bordo, pero necesita el equipo adecuado. Los implantes tienen mecanismos de seguridad. Si se extraen mal, liberan toxinas. Claro que sí. Activé mi comunicador. Comandante Plexenor, necesitamos un equipo médico en la base de Atraque 7. Prioridad alfa para el equipo quirúrgico. La pausa al otro lado duró 3 segundos completos. Oficial, ¿qué está haciendo? Mi trabajo, señor. Tenemos una crisis humanitaria. Estas personas necesitan intervención médica inmediata y las regulaciones se pueden resolver después de que salvemos vidas. Señor, añadí el señor como una ocurrencia tardía, intentando suavizar la insubordinación. Otra pausa y el equipo médico está en camino. Pero oficial, más vale que esto valga la pena para ambos. Tomó 6 horas para extraer los 73 implantes, 6 horas de cirugía delicada, 3 equipos médicos trabajando por turnos y suficientes paquetes de estimulación para mantener a todos conscientes durante el proceso. Pasé la mayor parte del tiempo coordinándome con la seguridad de la estación, llenando el papeleo de emergencia e intentando evitar que la creciente multitud de curiosos interfiriera. Maya apareció alrededor de la hora 4 con café molido de verdad, que de alguna manera había convencido al comisario de la estación para que lo tuviera. He oído que has tenido una mañana interesante, dijo, alcanzándome una taza. Se podría decir. Te contactó el capitán Holt. No fue necesario. El rumor entre humanos funciona rápido. Dicen que estás albergando refugiados y probablemente te despidan por ello. Dio un sorbo a su café. Pensé que podrías necesitar apoyo moral y cafeína. No metabolizo la cafeína como los humanos. Entonces bébelo por el simbolismo. Se apoyó en la pared, observando a los equipos médicos trabajar a través del ventanal. Holtz es buena gente. Imprudente como el demonio, pero buena gente. Trabajó en operaciones especiales antes de convertirse en autónomo. Perdió a toda su unidad en una emboscada del sindicato hace 10 años. Ha estado librando su propia guerra privada contra ellos desde entonces. Eso no es tranquilizador. No pretendía serlo, solo contexto. Se giró para mirarme. Sabes que el sindicato vendrá a por esta gente, ¿verdad? Siempre lo hace. Se trata tanto de la reputación como de los activos reales. Que vengan. Estamos en el espacio del Consejo. La protección del Consejo aplica. ¿Pero es así?
Porque la última vez que lo revisé, el consejo ha sido muy cuidadoso con no provocar al sindicato. Mucho hablar de jurisdicción y procedimiento, poca acción real. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Eso, el consejo era bueno en muchas cosas. La acción decisiva contra el crimen organizado no era una de ellas. El último implante salió a las 6. Un hombre Toan, anciano para los estándares de su especie. Lloró cuando los médicos le mostraron el dispositivo, esa cosa que había controlado su vida durante 3 años. El equipo médico desechó los 73 implantes en una unidad de contención de riesgo biológico. Procedimiento estándar para materiales tóxicos. Excepto que los implantes no eran solo tóxicos. Eran transmisores. Oficial. Uno de los técnicos me hizo señas para que parara, con las mandíbulas chasqueando en señal de angustia. Los implantes siguen activos. Están transmitiendo en una frecuencia segura. Están contenidos, ¿verdad? Contenidos, sí, pero la señal se transmite. Las unidades de riesgo biológico no están diseñadas para bloquear transmisiones, solo para prevenir la contaminación física. El capitán Holt apareció a mi lado como un fantasma. ¿Cuánto tiempo llevan transmitiendo desde este lugar? Desde que retiramos el primero, aproximadamente 6 horas, luego tenemos quizás 2 horas antes de que llegue la compañía. Me miró. El sindicato rastrea sus activos. Saben que esta gente está aquí ahora. Enviarán un equipo de recuperación al espacio del consejo. No se atreverían. Oficial, con el debido respeto, usted no conoce a esta gente como yo. No les importa el espacio del consejo. Les importa enviar un mensaje. Si le quitas algo al sindicato, ellos lo devuelven violentamente. Maya maldijo en lo que supuse que era inglés. Tiene razón. Necesitamos fortificar esta posición o evacuar a los refugiados a un lugar más seguro. El consejo los protegerá, dije. Pero incluso yo podía oír la duda en mi voz. ¿Lo harán? El capitán Hull sacó un archivo de datos en su pantalla portátil. Porque tengo registros aquí de 17 situaciones de refugiados anteriores. 17 veces que la gente huyó del sindicato al espacio del consejo. ¿Sabe cuántos sobrevivieron? 4. 4 de cada cientos. El resto fueron devueltos o desaparecieron mientras el consejo debatía la jurisdicción. Sentí algo frío en el tórax. Eso no puede ser correcto. Compruébelo usted mismo. Todo es de dominio público. Solo que está enterrado bajo suficiente lenguaje burocrático como para que nadie lo note. Lo comprobé. Tenía razón. 17 incidentes en la última década. Los resultados estaban ahí, en un lenguaje oficial seco. Extradición pendiente de investigación. Sujetos reubicados en instalaciones no reveladas. Caso desestimado por falta de pruebas. Los diplomáticos hablan de que los dejemos morir. ¿Qué sugiere entonces? Pregunté. Luchamos. Maya lo dijo simplemente como si estuviera sugiriendo que fuéramos a almorzar. Mantenemos esta postura. Dejamos claro que cualquiera que venga por esta gente pasa primero por nosotros. Es una locura. Esta es una estación civil. Y esos son civiles que ya han sufrido bastante. Me miró y vi algo en sus ojos que ya había visto antes. La misma determinación de la manifestación en la arena. Esa negativa tan humana a ceder. Tomaste una decisión al permitirles recibir tratamiento médico. Cruzaste la línea. Así que ahora debes decidir. ¿Vas a dejar que los arrastren de vuelta a la esclavitud? ¿O vas a apoyarnos? Apoyarnos. Como si fuera así de simple. Como si no hubiera pasado 40 ciclos siguiendo las normas, manteniendo el orden, evitando precisamente este tipo de situación. Como si toda mi carrera, y posiblemente mi vida, no estuvieran a punto de convertirse en daños colaterales en una lucha entre humanos y criminales. Pensé en la mujer con el niño, en el anciano Toan llorando por su implante extraído, en 73 seres que lo habían arriesgado todo por una oportunidad de libertad. Luego pensé en 17 incidentes anteriores.
17 veces que el sistema había fallado. ¿Qué necesitas?, pregunté. La sonrisa de Maya era feroz. Tiempo y armas. Tienes una armería en esta estación, ¿verdad? Sí, pero está restringida al personal de seguridad. Entonces supongo que es hora de asignar a algunos civiles. El capitán Holt ya estaba en movimiento, planeando. Tenemos quizás 90 minutos antes de que lleguen. Necesito acceso a los sistemas defensivos de la estación. Maya, tú coordina la distribución de armas. Oficial, necesitas llevar a esos refugiados a un lugar seguro y empezar a evacuar al personal no esencial de esta sección. Estás hablando de convertir una bahía de atraque en un campo de batalla. Estoy hablando de supervivencia. El sindicato ataca rápido y con fuerza. Tendrán superioridad numérica y de equipo. Nuestras únicas ventajas son la preparación y el hecho de que nos subestimarán. Me miró, especialmente a los humanos. Siempre subestiman a los humanos. Debería haber llamado a mis superiores. Debería haber escalado esto por los canales adecuados. En cambio, me encontré corriendo por los pasillos de la estación, enviando alertas de evacuación y haciendo todo lo posible para acceder a sistemas a los que no tenía derecho. Cuando regresé a la bahía de atraque, apenas la reconocí. Barricadas hechas de contenedores de carga creaban cuellos de botella. Campos de fuerza de emergencia zumbaban en posiciones estratégicas, y humanos, al menos una docena de ellos, habían aparecido de varias partes de la estación, todos armados con una extraña mezcla de armas reglamentarias y sus propios arsenales, incluyendo, noté con resignación, a Maya con su arco compuesto. ¿En serio?, dije. Armas primitivas, ¿recuerdas? Totalmente legal. Estaba revisando sus flechas, cada una marcada con bandas de colores. Además, los rifles de plasma son ruidosos. Las flechas son silenciosas. Buenas para la sorpresa. Toda esta situación es una sorpresa. Entonces estás aprendiendo a pensar como un humano. Felicidades. A partir de aquí, la cosa empeora. El comandante Plexor llegó 20 minutos antes de la llegada estimada del sindicato. Echó un vistazo a la bahía de atraque fortificada, a los humanos armados, a los refugiados apiñados en la sección trasera segura, y a mí, de pie en medio de todo. Oficial Vestari, dijo lentamente. ¿Qué ha hecho? Preparándose para defender la soberanía del Consejo, señor. El sindicato está enviando un equipo para recuperar refugiados bajo nuestra protección. Interpreté eso como un acto de agresión contra el territorio del Consejo. ¿Lo interpretó? Sí, señor. Me observó durante un largo momento. Luego, increíblemente, se rió. Has pasado demasiado tiempo con humanos. Ese es el tipo de interpretación creativa de reglas que usarían. ¿Es un problema, señor? Depende de si sobrevivimos la próxima hora. Activó su propio comunicador. Todos los equipos de seguridad convergen en la plataforma de atraque 7. Autorización Plexor Alfa 7. Tenemos una incursión hostil inminente. Lo miré fijamente. Señor, ha tomado posición, oficial. Mejor que sea oficial. Revisó su arma, una pistola de plasma que probablemente nunca había sido disparada fuera del alcance. Además, los humanos tienen razón. 17 veces hemos fallado a los refugiados. Tal vez sea hora de que triunfemos. El sindicato llegó exactamente a tiempo. 3 naves más pequeñas que las naves militares, pero fuertemente armadas. Atracaron sin pedir permiso. Las cerraduras magnéticas interactuando con el casco de la estación como parásitos adhiriéndose a un anfitrión. El capitán Holt observó los monitores. 12 señales de calor por nave, 36 en total. Configuración estándar del equipo de recuperación. Atravesarán la esclusa de aire principal rápidamente y, agresivos, esperando una resistencia mínima. Están a punto de decepcionarse, dijo Maya, tensando su arco. Las puertas de la esclusa de aire explotaron hacia adentro con cargas huecas.
Las tropas del sindicato entraron en tropel, blindadas y armadas, moviéndose con precisión militar. Llegaron exactamente a 3 metros antes de que se activara el primer campo de fuerza, atrapando al escuadrón líder en una caja de muerte. La flecha de Maya atravesó la visera del casco del líder del escuadrón. Disparo imposible. Ejecución perfecta. Los demás abrieron fuego, rayos de plasma y balas cinéticas llenando el aire. Pero los humanos habían planeado esta cobertura, fuego cruzado, campos de fuego superpuestos que convirtieron la bahía de Atraque en una trituradora de carne. El equipo del sindicato reaccionó rápido. Profesionales, se adaptaron, usando sus propios escudos, avanzando a pesar de las bajas. Pero esperaban seguridad en la estación con equipo antidisturbios estándar y armas no letales. Se encontraron con humanos con 40.000 años de evolución bélica y absolutamente sin complejos. El capitán luchó como un demonio, con movimientos económicos y brutales. Maya bailó a través del caos, su arco cantando la muerte con cada disparo. Otros humanos usaron de todo, desde rifles de plasma a algo llamado Tomahawk, que aparentemente era un hacha pequeña que lanzaban a la gente. Los humanos estaban locos. La batalla duró 12 minutos. 12 minutos de violencia que parecieron horas. Al final, 15 soldados del sindicato habían caído. 8 estaban bajo custodia y el resto se había retirado a sus naves. Las naves se separaron y huyeron en el momento en que la red de defensa de nuestra estación las apuntó con armas. Habíamos ganado. De alguna manera, increíblemente, habíamos ganado. El costo se notó después. 3 miembros del personal de seguridad heridos. 2 humanos con heridas leves y un oficial de cumplimiento muy confundido tratando de averiguar cómo presentar un informe que no terminaría con todos detenidos. El capitán Holt me encontró entre los escombros. Menuda postura, agente. Fue la experiencia más aterradora de mi vida. Cada vez es más fácil. No quiero que se vuelva más fácil. Se rió. Sí. Recuerdo mi primer tiroteo de verdad. Vomité durante 1 hora después, pero aguantaste. Eso es lo que importa. Los refugiados estaban a salvo. El sindicato había desaparecido. Y de alguna manera, gracias a una combinación de terquedad humana e interpretación creativa de las normas, hicimos lo correcto. Maya apareció con más café. ¿Crees que el consejo lo aprobará? Probablemente me investigarán durante semanas. Pero esas 73 personas están libres. Eso tiene que contar para algo. De hecho, contó para todo. 3 días después, el Consejo votó a favor de ampliar las operaciones contra la trata, de endurecer la postura contra el sindicato, de dejar de debatir y empezar a actuar. Lo presentaron como una nueva iniciativa, pero todos sabían la verdad. A veces se necesita una crisis para forzar el cambio. A veces hace falta que los humanos se nieguen a ceder. Y a veces hace falta que un oficial de cumplimiento decida que las normas importan menos que hacer lo correcto. Nunca acepté la oferta de Maya para practicar tiro con arco a caballo. Pero conservo una foto de ese día en mi oficina. Ella, de pie tras la batalla, arco en mano, sonriendo como si acabara de ganar una competición deportiva en lugar de un tiroteo. Armas primitivas, había dicho. Nada de qué preocuparse. Resultó que lo más primitivo de los humanos no eran sus armas. Era su absoluta negativa a aceptar la derrota. Su obstinada insistencia en que valía la pena luchar por cosas como la libertad y la justicia, sin importar el coste. Muy humano, muy peligroso, muy efectivo. El capitán Holt continuó con su trabajo, atacando refugiados y librando su guerra privada. Maya terminó su misión diplomática y regresó a la Tierra, aunque prometió visitarla. Los 73 refugiados se integraron en la sociedad del Consejo, sus implantes fueron destruidos, su libertad asegurada. Y yo, ascendí. Al parecer, la interpretación creativa de las normas, combinada con resultados exitosos, era justo lo que necesitaba la división de cumplimiento.
Me pusieron a cargo de las relaciones humanas. Todavía no estaba seguro de si era una recompensa o un castigo. Probablemente ambas cosas. Así son los humanos. Lo complican todo, te hacen cuestionar tus suposiciones, y de alguna manera, te convencen de que lo imposible es solo martes. Pero cuando la lucha importa, cuando hay vidas en juego, no hay nadie más que prefiera tener de mi lado. Incluso si insisten en llevar arcos a los tiroteos.